Buenos días, bienvenidos a este espacio REC. Hoy tengo invitados de lujo, tengo a tres invitados que están en la palestra pública, tres miembros de la Coalición Nacional, y vamos a hablar sobre los acuerdos que han alcanzado ellos en temas electorales. Los presento en orden: Tamara Dávila, de la Unidad Azul y Blanco del Consejo Político; Miguel Rosales, del PLC; y el doctor José Palé, de la Resistencia. Bienvenidos todos. ¿Cómo están, Tamara? Gracias, es un honor estar aquí con estos invitados y estos colegas, y con vos, por supuesto, en tu programa. Gracias. Gracias. Con el deseo de aprender, Danilo, por eso vine a aceptar esta invitación, porque estar con Tamara, con el doctor Palé, estar con vos, es muy importante para nosotros, los liberales, sobre todo este nuevo liberalismo que tiene mucho que seguir aprendiendo en este país. Muchas gracias por la invitación. Así es, Danilo, hemos roto el encierro, vos lo has logrado. Claro, ¿verdad? Bienvenido. Es importante informar. Gracias y agradecido por estar acá. Quiero empezar con esta entrevista diciendo que también intenté traer a alguien de la Alianza Cívica, pero no pude contactar con ninguno. Al parecer no estaban tan interesados en platicar con nosotros en esta mañana. Vamos a iniciar porque aquí el tiempo es oro, tenemos 30 minutos y hay que aprovecharlo todo. Se dice que la Coalición Nacional últimamente ha logrado consensos muy cruciales respecto a temas electorales. Uno de ellos, al parecer, al respecto a el abandono del bipartidismo que ha sido bien sonado en el país. E incluso hay una propuesta de desmantelar o limpiar todos los cuerpos electorales, desde el CET hasta la Junta Receptora de Votos. La pregunta que se hacen miles de nicaragüenses es cómo hicieron para que el PLC echara para atrás. Yo quiero iniciar con Tamara para que nos cuente un poquito. Voluntad política, Danilo, y la verdad es que el PLC ha mostrado esa voluntad política y también voluntad de dialogar y de entender que en este momento lo más importante es salir de la dictadura y que por tanto todos tenemos que dejar los intereses que todos tengamos y poner como interés principal lograr la democratización de este país. Y esa es la voluntad que todos necesitamos, así que lo hemos logrado con voluntad política. Este es un acuerdo político sumamente importante para un contexto muy difícil como nicaragüense, y es un gran logro el que lo hayamos logrado en conjunto y en consenso. Doctor Palé, quiero dejar al final al doctor Rosales. Yo creo que hay una nueva generación de liberales que están escuchando a sus bases y actuando de conformidad con la demanda, con el sentimiento de unidad de cambio que se exige desde la base. Y esto ha llevado a que, mediante el diálogo, la discusión, la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, había que terminar con lo viejo. Y lo viejo era el bipartidismo, el 50% para el Frente Sandinista, el 50% para el Partido Liberal Constitucionalista. Se analizó, se vio que no ha funcionado, no ha logrado detener en el pasado todos los procedimientos fraudulentos, montar la farsa. Entonces tenemos que ensayar todos juntos un nuevo modelo, un nuevo sistema que garantice el respeto al voto de los ciudadanos. Doctor Miguel. Danilo, hemos enarbolado la bandera de un nuevo liberalismo y le hemos manifestado a la población nicaragüense que este nuevo liberalismo tiene que ser consecuente con las demandas, las expectativas, las necesidades de la población. Y no se me olvida cuando Monseñor Silvio Báez dijo de que las casillas de los partidos políticos no tienen que ser una excusa para que Nicaragua vuelva a ser república. Y tomándole la palabra e inspirado por ese mensaje de Monseñor Silvio Báez, los liberales hoy estamos apartando cualquier cosa para que no sean obstáculos y podamos darle a los nicaragüenses esa esperanza. Así que, luego de escuchar a las bases en todo el territorio nacional, no ha sido fácil tomar una decisión. Nosotros tenemos 20 años de estar obligados a esa casilla, la casilla 1, y ya es parte de nuestros emblemas, símbolos y distintivos partidarios, y ha sido una decisión
durísima, pero en estos momentos es Nicaragua, no es el PLC, no es el liberalismo. Y así que hemos demostrado, y yo quiero que quede constancia, que el pueblo nicaragüense reconozca que existe un nuevo liberalismo que está haciendo las cosas distintas y que lo estamos haciendo de sinceridad, con honestidad, con las convicciones, y esto es parte de ese compromiso pues cívico, democrático, patriótico y un compromiso de amor con Nicaragua. Yo quería escuchar las palabras de ustedes sobre esta primera pregunta porque me imaginé y supuse que el entusiasmo iba a ser bastante positivo para anunciarlo, pero vienen las preguntas espinosas que se tienen que hacer por rigurosidad. Claro. ¿Quién me garantiza o quién le garantiza a los miles de nicaragüenses que esta iniciativa que ustedes emprendieron dentro de la coalición realmente sea defendida hasta el final? Tamara. Nosotros. El pueblo, las bases liberales, las bases azules y blancos de la unidad. Eso ha sido lo que ha hecho posible que también, lo ha dicho Miguel, el PLC entienda el momento en el que estamos. Y eso es lo que ha hecho posible que también las fuerzas de oposición que estamos en la coalición podamos ceder y podamos dialogar y llegar a acuerdos, porque hay miles de presos políticos, cientos de presos políticos, porque la gente está pasando hambre en este país, hay una situación económica muy dura, porque estamos realmente secuestrados por el régimen. O sea, aquí no hay un nicaragüense que pueda salvarse, ni un liberal, ni un azul y blanco, ni los mismos sandinistas de la fila del frente están fuera de esta crisis que estamos viviendo como país. Por tanto, la certeza de que hay una enorme presión por parte de este pueblo que a su vez está presionado por la dictadura, es lo que va a hacer enderezar este barco y es lo que ha hecho que se enderece desde el día 1, pues, la verdad. Así que yo insto a toda la ciudadanía de cualquier color, de cualquier bandera, que sigan presionándonos. Ese es el rol que tiene que jugar la ciudadanía frente a una oposición que tiene que estar a la altura de las demandas históricas de este momento como nicaragüenses y de las necesidades más sentidas de este pueblo, que tienen que ver con el hambre, con la pobreza, con el secuestro, que tiene que ver con las imposibilidades incluso para empresarios de seguir haciendo negocios en este país. Entonces, por lo tanto, esa es la presión que tenemos que seguir teniendo para seguir este barco y llegar a puerto, que es el puerto sin Daniel Ortega. Doctor Rosales, la pregunta la hago porque los antecedentes históricos plantean, por evidencia empírica, el manejo que ha tenido el PLC, el manejo que ha tenido el doctor Alemán con el partido. No hay confianza en la población, y cuando yo pregunto garantías, no solo soy yo, pues la población en general, ¿qué garantías existe de que el doctor Alemán y el partido realmente cumpla con el compromiso? Sobre todo por algo muy importante, el régimen todavía no ha hablado ni siquiera de un tema sobre las reformas, y lo preocupante es que si se mantiene este régimen enjaulado dentro de los beneficios que tiene con la ley actual, termine diciendo el PLC, ni modo, pues volvamos al origen, somos nosotros los que tienen que ir en una casilla, el resto de las organizaciones. En el PLC nosotros hemos escuchado las bases a toda nuestra estructura orgánica partidaria y todos estamos claros que el camino es la coalición nacional. Y dentro de la coalición nacional para el PLC ha sido muy enriquecedor escuchar los planteamientos tanto de la UNAP, del PRD, FDN, Yátama, del movimiento campesino y también, por supuesto, de la Alianza Cívica. Todos estos argumentos, estas posiciones nos han ayudado a nosotros a entender aún más la realidad de Nicaragua. Porque cuando solamente estamos desde la perspectiva liberal y estamos metidos en esa dinámica interna, es muy fácil desvincularse de lo que la población verdaderamente está demandando, necesitando. Entonces el PLC hoy más que nunca, al poder tener ese espacio de interrelación con otros pensamientos, con otras ideas, hemos comprendido mejor aún la realidad. Y sobre todo, como volvemos a decirlo, existe una nueva forma de hacer liberalismo en este país. Y queremos nosotros reivindicarnos con esa falta de credibilidad que tiene nuestra institución y de desconfianza que se ha generado.
¿Por qué? Porque este liberalismo quiere seguir siendo opción en este país, no en este momento, pero en su momento habrá una oportunidad para que el liberalismo sea opción. Y este momento es un momento de sacrificio para el liberalismo, debemos de entenderlo. En este momento nosotros tenemos que mantenernos dentro de la coalición, porque no es solamente un momento electoral, sino que el segundo objetivo de la coalición es reconstruir este país. En su momento el liberalismo podrá optar a lo mejor a volver a ser opción, pero hoy tenemos que reivindicarnos y el momento de la reivindicación es promover, impulsar y defender ese proyecto de reforma electoral. Si nosotros nos salimos de esto, la credibilidad y la confianza que andamos buscando de nuevo recuperar, no va a ser posible que la obtengamos de nuevo. Y eso sería el entierro definitivo del liberalismo. Tamara, una pregunta cerrada. ¿La confianza la tienen ustedes en que esto va a continuar así? Por supuesto que sí. Doctor Palek, ¿cómo pretenden modificar o empujar al régimen que se orilla a esta propuesta de reforma que ustedes están consensuando? ¿Desde qué fuerza lo pueden hacer? ¿Contienen ustedes la fuerza suficiente para obligar al presidente Ortega a que ceda en estas propuestas de reforma? ¿O solo basta con que la comunidad internacional las acepte y se las comunique a la dictadura? No, desde luego que no basta. Hay que cambiar la correlación de fuerzas internas. Y eso pasa necesariamente por fortalecer la unidad de la coalición nacional, por dejar los temas internos y dedicarnos a abocarnos a los temas externos, estratégicos, lo que la población espera, para lo que la coalición fue conformada. Y organizar en los territorios, tener más fuerza, más capacidad de movilización, más capacidad de articulación, hermanándose con los reclamos, con los sentimientos de la población, y que la población asuma la defensa de que tenemos derecho a verdadera democracia, a verdaderas elecciones de calidad bajo estándares internacionales. Por eso es que la coalición, en un comunicado que hiciera público de ayer, también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a buscar una coincidencia en una sola propuesta unificada de reforma electoral. Es decir, que se asuma una posición nacional en defensa, un consenso por la democracia, como decía ese comunicado. Y además de toda esta campaña nacional, de este compromiso nacional que vamos a trabajar y que vamos a buscar consolidar, también vamos a hacerlo a nivel internacional. Había un temor, ya que lo dice, que hacen un llamado a todas las fuerzas políticas, había un temor generalizado, y lo logré identificar en las redes sociales, de que se tratara de una propuesta que cumpliera con todas las demandas de todas las fuerzas políticas de la nación. Evidentemente, fuera de la coalición hay fuerzas políticas importantes. ¿Ustedes no se asumen o no toman esta propuesta como la de la verdadera demanda nacional? ¿O van a buscar alternativas para que esta fuerza se por él ha dicho, y se lo hago directo, se por él ha dicho que no está de acuerdo, que no coincide? No estar aquí la Alianza Cívica también a mí me preocupa, porque al parecer no hay mucha confianza en estos acuerdos. ¿Cómo lidian con eso? Nosotros tenemos que promover lo que creemos, lo que ha resultado del análisis de nuestra realidad, los principios y los valores que hemos venido construyendo. Esto no se sacó del sombrero hace 2 días, el día 1 y 2. Ya hay una continuidad desde que empezamos a hablar del tipo de reforma electoral que requiere el país hace muchos meses, y que dijimos que necesitamos un consenso nacional sobre ese tema, lo que estamos reafirmando en el comunicado del día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Vamos a ir a dialogar, vamos a ir a buscar un entendimiento con todos, pero tenemos que ir con nuestra posición, que es el resultado de la convicción que es importantísimo despartidizar las estructuras electorales, que es importantísimo que las alianzas electorales recojan ese sentimiento de unidad y diversidad, que ya no puede ser en una casilla de un solo partido. Y eso es lo que vamos, uno va, ¿verdad?, no esperando cuál es la posición del otro, sino llevando, ¿verdad?, con sinceridad y a defender lo que vos crees. Gracias. Mira, yo
voy a entrar con este tema de la no legitimidad, de la amplitud que podría ser esta propuesta de reforma más adelante, porque esa es una demanda que también la comunidad internacional está ejerciendo al país. Tamara, hay líneas rojas en esta propuesta de lo que sí llegarían a aceptar si existe una negociación con el régimen. Hay líneas rojas que ustedes han definido. Yo te lo pregunto porque yo sé la complejidad del UNAP, es una asamblea ciudadana de diferentes organizaciones. Aquí hay una propuesta de reformas consensuadas, hay unos puntos que esperamos concluir hoy como coalición y como decía el doctor Palé, entrar a un proceso de diálogo con otras fuerzas. Y esos son los puntos, que vamos a llevar a la comunidad internacional y son los puntos que vamos también a llevar a la población nicaragüense. Nosotros no hemos hablado de líneas rojas, aquí hemos hablado de unas reformas que nos permitan un proceso electoral creíble y participativo en un contexto que nunca hemos tenido como nicaragüenses, con una dictadura. Yo te pregunto por líneas rojas porque están frente a un personaje como Ortega, que conoce el mundo político, que estudia y sabe y conoce bien a los grupos sociales que enfrenta. Y en la ley electoral establece de que la participación de organismos no gubernamentales o los gremios empresariales no tienen cabida en el ejercicio político. De ser así, quedaría en manos de mantenerse así en la ley actual, el régimen, pues quedarían en manos de los partidos políticos, la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Bueno, es que aquí ya hemos visto, hay un compromiso real por empujar esa reforma. Es decir, aquí ni siquiera la observación electoral internacional, que es elemental, tenemos en este país, ese derecho no existe. Entonces nos toca pelearlas todas. Nos toca a todos los actores pelear por esa reforma. El régimen no quiere dar ni una. Por supuesto que no quiere dar ni una. El régimen no quiere salirse, no quiere irse. Nos toca a nosotros hacer la presión suficiente para que esas reformas se den. Es decir, este es trabajo nuestro. Y lo hemos logrado, lo estamos logrando. Y yo soy una convencida de que vamos a lograrlo, porque el régimen está cada vez más debilitado. Hay una confianza completa entonces, o sea, no hay líneas rojas. La unidad tiene una plena confianza de que vamos a salir de esta situación y que vamos a hacerlo bajo un solo barco y en unidad. Doctor Rosales, yo lo decía porque Ortega tiene miles de escenarios con los que puede utilizar. Él es el dueño de la ley electoral actual y puede poner diferentes escenarios. Yo no coincido mucho con Tamara en el que Ortega no quiere ceder. Yo creo que está obligado a ceder ciertas cosas. Por ejemplo, entre las propuestas que ustedes han consensuado es la observación electoral. Yo veo difícil que Ortega se resista a la observación electoral. Veo incluso amplitud con el tema del bipartidismo. No creo que esté tan interesado. Yo creo que tampoco es rentable ese secuestro que tiene en toda la cadena del electoral en el momento, el día después. Incluso veo apertura para nuevos partidos políticos, flexibilizarse en ese tema. A él le interesa la atomización del voto nicaragüense. Donde yo no veo que ceda un centímetro es en la propuesta que ustedes hacen sobre las alianzas electorales. Y es ahí donde yo quiero saber si hay líneas rojas. Porque el tipo de alianza que ustedes demandan en esta propuesta, yo no veo a Ortega cediéndola. Y yo no veo tampoco al PLC ni al PRD tirando por la borda los partidos políticos, sus siglas, su historia, para crear uno nuevo. Eso depende del rol que haga en este momento hacia adelante la coalición nacional, porque hemos pasado la etapa más crítica de la coalición nacional. Ya fue superada. Es decir, no implosionó la coalición nacional. Y hoy lo que tenemos que hacer es verdaderamente hacer que la coalición nacional, una vez que hemos superado los temas más álgidos, podamos tener ese trabajo monolítico en conjunto, obviamente, en el cual generemos la movilización ciudadana, la resistencia cívica, la operatividad y la funcionabilidad de la propia coalición, lleguemos al territorio a través de los comités departamentales, municipales, regionales, e incluso en el exterior, que es un sueño de muchas de las organizaciones. Pero mi pregunta es que si se mantiene este tema, no, pero ahí vamos. ¿Ustedes abandonarían el partido? Ahí vamos. Cuando nosotros logremos que esta coalición nacional
se vuelva una coalición con mayor peso del que hemos mostrado por estar ocupados resolviendo estos temas conflictivos ya superados, y la coalición actúe de esa forma monolítica, vamos a tener mayor oportunidad de presionar al gobierno, sobre todo en la defensa de este proyecto de reforma electoral. Y esto nos va a permitir y nos va a facilitarnos con ayuda, obviamente, también de la presión internacional, pero el peso tiene que recaer absolutamente dentro de todos los actores de la coalición nacional para que verdaderamente presionemos, porque esto se cumpla. Mal haríamos nosotros pretender que esto de la reforma electoral va a caer por sí ante sí, sino que tiene que haber una presión política, social, para que esto se convierta en realidad. Y ese es el compromiso que debemos asumir todos. Yo quisiera ayudar. Solo una cosita, Miguel, no me siento que haya respondido la pregunta, porque eso es un escenario que es muy probable, tomando en cuenta la astucia del régimen de querer desquebrajar esta coalición. Es decir, la confianza que yo he escuchado de Tamara y del doctor Palé de que van a hacer oído de la promesa que ustedes han hecho en este acuerdo, pero si se mantiene este punto en la ley, ustedes abandonarían las siglas para crear un partido nuevo. Es que ese es el compromiso que hemos asumido. Es precisamente ese compromiso. Nosotros en el planteamiento es que tenemos y deseamos participar en una casilla que sea de la coalición nacional, con los emblemas y distintivos de la coalición nacional. Eso es el compromiso que hemos asumido. Es un compromiso en el cual no hay vuelta atrás, porque esa es la posición institucional y el acuerdo de todas las organizaciones. Cerramos fila con eso, y eso es lo que ha quedado prácticamente ya como una losa sepulcral dentro de la coalición nacional. Esto es lo que hacemos nosotros. En el caso que sí tenemos casilla política, es muy fácil para otras organizaciones que no tienen decir hay que buscar una nueva. Para nosotros que sí ya la tenemos, renunciar a usar la nuestra no ha sido fácil, ya lo mencionaba. Pero eso es lo que queremos. ¿Por qué? Esa es la decisión de todos, por unanimidad, todos, sin apartar a nadie. Todos deseamos entonces que sea una casilla distinta, nueva, independiente. Ese es el compromiso. Antonio. Sé que no es el compromiso de hacer un nuevo partido político. Así es. No estamos planteando eso en absoluto. Estamos planteando unirnos en la diversidad, respetando la autonomía, la realidad, la organización de cada quien, sumando esfuerzos. Es una coalición de partidos políticos y de movimientos de la sociedad civil, dadas las características, ¿verdad?, de exclusión que ha tenido este régimen, que no ha permitido la organización de fuerzas emergentes. Entonces la coalición nacional recoge esa realidad de que hay mucha gente que está agrupada como sociedad civil, pero que quiere incidir, transformar, cambiar las cosas. Y tenemos que unirnos todos alrededor de un nombre, una denominación, un emblema que nos agrupe a todos. Pero los partidos políticos siguen existiendo. El PLC va a continuar existiendo, va a continuar organizando, fortaleciéndose, y que el fortalecimiento de cada una de las organizaciones va a ser el fortalecimiento de esta gran coalición. Tamara, ¿qué me decías? Gracias, Disculpame, Danilo. que No, quería tranquilo. cumplir el orden. Yo creo que hay que hacer una distinción clara en relación a esto. Esto fue un acuerdo político. Es un acuerdo político sumamente importante. Es el primer golpe en esta nueva etapa para la dictadura. Si la dictadura nunca creyó que íbamos a lograr esto, nunca creyó que los partidos políticos iban a ceder en esto. Y por tanto, este es un acuerdo político clave para la sostenibilidad de esta coalición. Pero eso no anula el derecho de cualquier partido político de existir. De hecho, uno de los acuerdos en reformas electorales a los que llegamos en estos días tiene que ver con la flexibilización para la creación de nuevos partidos políticos. Porque una cosa son los derechos y otra cosa es un acuerdo político para hacer una alianza conjunta. Pero vos no le podés quitar el derecho al PLC, al PRD y a quien quiera convertirse en partido político en serlo. No, Son dos cosas distintas. No pretendo, ni siquiera esa era mi intención de la pregunta. Yo lo que trato de trasladarles son posibles escenarios que el régimen puede tomar y si hay una disponibilidad real de parte de todos los actores de abandonar
estos espacios para crear uno. Esa era mi intención. Esa va a ser la intención del régimen siempre. Entiendo y estoy seguro que sí. Vean, la comunidad internacional es otro tema que me parece que debe ser tomado en serio desde el punto de vista de los acuerdos que ustedes han tomado. Esta comunidad demanda una propuesta unificada dentro del país. Es más, ha sido una crítica constante de la comunidad de decirnos a nosotros nicaragüenses que no tenemos la capacidad de acordar un solo acuerdo teniendo enfrente un régimen como el que tenemos. Aquí yo me quiero detener un poquito y dejar libre la pregunta para quien me lo quiera responder. ¿Cómo pretenden agrupar al resto de las organizaciones que están fuera de la coalición y que públicamente han negado e incluso dicen desconfiar totalmente de la coalición? ¿Cuál es la estrategia? Hay dos caminos enfermitos, pero yo sé que ellos tienen mucho que decir. Uno es que hay varias organizaciones, Danilo, que están solicitando ser parte de la coalición. Puertas abiertas totalmente. Ellos vienen, entran, ingresan y participan. Miembros plenos de la coalición nacional. El deseo y vocación es que entre más organizaciones, mejor. Más representatividad tendrá la coalición nacional. Hay otras que no tienen y han manifestado ese deseo, pero entonces ahí está la humildad de la coalición nacional de ir y acercarse a esas organizaciones. ¿Se están acercando ahorita? Vamos a tener que hacerlo porque obviamente hemos pasado la etapa más crítica en la cual estábamos discutiendo los temas más álgidos. Hemos superado ya esos temas, ahora ya vamos a tener un panorama totalmente despejado y vamos a poder hacer todo tipo de acercamiento. Yo lo dejo hasta ahí, pues, el comentario. Doctor Palén, ¿con quiénes se han acercado? ¿Con quiénes han platicado? Tengo entendido de que hay una comisión especial donde participa CEPORL, pero también tengo entendido de que hay resquemores con la propuesta. Bueno, hay un espacio que se trabajó en el pasado y que se pretende restablecer en los próximos días. CEPORL desgraciadamente se retiró de ese espacio, que es el único que coincidía con el resto de las fuerzas de oposición. Se están haciendo gestiones para que regrese, para que participen otras organizaciones políticas o otras fuerzas sociales, y a eso es el que íbamos dirigido nuestro llamado a unificarnos para presentar a la comunidad internacional una sola propuesta. Pero es importantísimo, ¿verdad?, precisar algo. Estamos presentando y queremos hacerlo con la fortaleza de esa unidad total ante la OEA, ante la Unión Europea, ante todos los actores internacionales, porque queremos reafirmar la ilegitimidad de origen y la ilegitimidad de ejercicio de este régimen. No queremos elecciones porque las elecciones lo vayan a legitimar. Vamos a decir, ayúdennos a hacer por primera vez en muchos años verdaderas elecciones, devolviéndole al pueblo sus facultades de decidir, porque este régimen dictatorial es totalmente ilegítimo y además de ilegítimo es criminal. Ese es el planteamiento que vamos a llevar, pero reafirmo, unidad total de los nicaragüenses para lograr un apoyo unánime fuerte de parte de la comunidad internacional. Tamara, a mí me preocupa y vuelvo a insistir, retrocedo, el hecho de que la Alianza Cívica no está acá, pues yo intenté llamar a diferentes de sus miembros y a varios de sus miembros y no obtuve respuesta. La pregunta te la dirijo a vos porque son organizaciones emergentes, las nuevas, las que están participando con los partidos políticos. Hay diferencias profundas dentro de la Alianza Cívica. Hay posibilidades incluso de que rompan este consenso que hay en la coalición y que un grupo de ellos no se separe de la coalición. Las posibilidades siempre existen. No, y me dicen también de que no participó en la discusión de este consenso, no quiso participar. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ellos no han estado participando en estos últimos días. Sin embargo, ayer sí estuvieron. En la discusión de ayer sobre estos acuerdos sí estuvieron. Van a estar hoy en la reunión que tenemos después de tu programa y yo creo que aquí poco a poco todos hemos ido entendiendo, todas las fuerzas hemos ido entendiendo que si no vamos en unidad, aunque algunos dicen que es un fetiche lo de la unidad, estamos demostrando que es posible realmente hacer unidad
y que si no estamos en unidad lo que hacemos es legitimar al régimen, como decía Chepe. Entonces yo tengo confianza, así como siempre la tuve, de que el PLC iba a ser capaz de ceder en estos puntos. Yo tengo confianza en que la Alianza Cívica va a recapacitar y en que va a hacer puente también con C4L, y en que el Grupo Pro Reforma también va a ayudarnos en este diálogo que queremos hacer una vez consensuadas nuestras propuestas de reformas como coalición nacional, para llevarlo también a C4L. Entonces yo creo que probablemente C4L no quiera dialogar con nosotros directamente, están en su derecho, pero nosotros seguimos abiertos como coalición y vamos a usar los canales con los que ellos sí quieren dialogar y que se han puesto a la disposición para hacerlo. Por tanto, hay toda la disposición. Esta es una coalición de puertas abiertas, porque de verdad que tenemos la convicción de que solo en un solo barco, solo en un solo bloque, digamos, como oposición, vamos a lograr debilitar al régimen más de lo que está. Si nosotros estamos divididos, ahí no vamos a lograr esa declaración internacional de que es un régimen ilegal desde su origen, porque lo seguimos legitimando quienes no nos acercamos. Y la idea es aquí cerquita todos y él solo, para que internacionalmente la presión sea más fuerte, para que reconozcan. No hay ni un solo Estado fuera de Nicaragua, ni un solo Estado, ni país del mundo lo reconoce como ilegal, ¿verdad? No es como en el caso de Maduro. Entonces tenemos que incidir en esto unidos, y esa es la certeza, y abrir los canales de comunicación con quienes, los que están afuera, si quieren hablar, los vamos a usar, y agradecemos pues a quienes sí pueden dialogar con ellos para que nos permitan hacer ese vínculo. Me queda claro que la unidad, hay un compromiso realmente, la unidad ciudadana, un compromiso con estos acuerdos, y quedará para la historia grabado en estas cámaras. Doctor Miguel, si la Alianza Cívica decide no continuar con esto, ¿qué impacto tendría para la coalición? Mira, yo quisiera aprovechar y hacerle un llamado a la Alianza Cívica. La participación es trascendental de la Alianza Cívica dentro de la coalición nacional. Y sobre todo quiero decirte, quien nos invitó a nosotros a este esfuerzo de la coalición nacional fue la Alianza Cívica. Nosotros tenemos un compromiso institucional con la Alianza Cívica, le hacemos un llamado, lo exhortamos a que estén siempre dentro de esta coalición nacional y con un rol protagónico y de incidencia como lo han tenido. Obviamente ha habido momentos de dificultades, hay momentos en los que las cosas no son como uno desearía que fueran, no nos lo pueden decir a nosotros en el PLC, que lo hemos vivido en carne propia, pero tenemos que anteponer cualquier cosa por los altos y supremos intereses de Nicaragua. Y entonces yo estoy plenamente convencido que si para el PLC ha sido posible mantenerse dentro de la coalición nacional contra viento y marea en todo momento, porque estuvimos, como se dice popularmente, en alitas de cucaracha, es decir, había momentos en que ya yo sentía que no me iban a dar entrada en el auditorio Zoom. Yo decía, ya no más. Pero si nosotros hemos logrado hacerlo, con mucha mayor razón, ese talento, esas capacidades, esas características y cualidades que hay en todos los elementos que tiene la Alianza Cívica, por amor de Dios, son necesarios, son imprescindibles también dentro de nuestra coalición nacional. Los necesitamos y le estamos diciendo, este es su lugar, y no anden creyendo en cuentos de circo. Doctor, yo cierro la entrevista con usted. La comunidad internacional, bueno, o se viene muy pronto una asamblea en la OEA, y la urgencia de que un documento único realmente aparezca ahí es una demanda de la comunidad internacional, y me temo de que posiblemente vaya a ser difícil lograr llevar cuando hay gente fuera de la coalición que no quiere entrar pues, a este espacio. ¿Qué cree que pueda pasar en el concierto internacional? ¿Habrá más descrédito para Nicaragua si aparecen 2 o 3 propuestas distintas de sectores nacionales? Ya tuvimos un éxito, que en la agenda de la Asamblea General de la OEA se incluyera el tema de Nicaragua, la crisis de Nicaragua y la necesidad de una salida cívica democrática a esta crisis que pasa por procesos electorales de un país, de un régimen al cual está en tramitación la aplicación de la Carta Democrática Interamericana
por ser obviamente un país que ha roto su compromiso en materia de democracia y de derechos humanos. El temor es que yo te garantizo que ahí va a logro, estar la propuesta. Ahí va a estar la propuesta. Desde luego, la aspiración es que sea una propuesta, ¿verdad?, que parta de la ilegitimidad de Orín y ejercicio de Ortega a la necesidad de que el soberano, el pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional, dé la solución y la salida de esta crisis. Que se van a sumar o no se van a sumar algunos, pues eso no va a ser obstáculo para que la propuesta sea debatida, sea conocida y va a ser apoyada por la comunidad internacional. Yo tengo esa plena seguridad porque conozco todo lo que ha venido haciendo la OEA, no es de hoy, cómo ha venido con un grupo de trabajo, con una comisión especial, resoluciones incluso en Medellín, anterior a la Asamblea General. Entonces hay toda una lógica que nos garantiza que vamos a llegar a recibir ese apoyo que necesitamos y los nicaragüenses no vamos a poder fallar. Que se puede quedar 1, 2 afuera, pero lo que va a llegar ahí va a ser lo que se está tomando el sentimiento de la voluntad de este pueblo. Y los embajadores que están aquí en Nicaragua conocen perfectamente cuál es el sentido y qué es lo que son las aspiraciones de este pueblo. Que algunos no se quieran prestar a transmitir ese sentimiento, esa aspiración, pero es identificar lo que queremos y lo que necesita el país. Y eso va a estar ahí en la mesa. Yo quiero agradecerles que hayan aceptado acompañarme en este espacio. Quiero cerrar con una pequeña crítica que no es grosera ni tiene como intención lacerar a nadie, pues, pero esta propuesta de reforma electoral todavía no recorre el país, todavía yo no veo que haya un trabajo de comunicación para esto y no veo un país respaldándola o al menos empapado con este tema y sería importante que esto lo tomen en cuenta en la próxima reunión que tiene. Hay muchos temas que quedaron en el tintero, hay muchos temas por los que hay que hablar en el futuro y espero que ustedes acepten regresar a este espacio para desmenuzarlos. Gracias. Gracias a vos, Danilo. Gracias, Danilo. Tomamos la recomendación. Así es.